Cuando tenemos una simulación de crowds con props, como este grupo de clones que tengo aquí con blasters, y los convertimos en ragdolls, esos props se mantienen siempre pegados a los agentes. Mis clones caen, pero no llegan nunca a soltar el blaster. ¿Cómo puedo hacer que mi agente suelten los props que están sujetando cuando se convierten en ragdolls? Pues el proceso es el siguiente. Ahora mismo, si entro al Agent Setup, con el nodo Agent Layer, era con el que añadía ese prop, en mi caso el blaster, al cuerpo de mi agente. Y en los parámetros del Agent Layer veo que lo tengo enganchado ahora mismo al joint right hand, es decir, a este hueso de la mano derecha. Lo que tengo que hacer es enlazar el prop a un joint o hueso que no forme parte del cuerpo principal. Y luego en la simulación lo que haré es soltar ese joint que no forma parte del cuerpo principal, lo desconectaré del resto de forma que ese joint o ese hueso caiga. Y como el prop, en mi caso el blaster, estará enganchado a ese joint, cuando el joint se suelte y caiga, el prop caerá con él. Como he dicho antes, ahora mismo el prop, el blaster, lo tengo en el joint right hand. Pero ese joint, el hueso de la mano derecha, tiene asignada una geometría que es la piel de la mano. Y si yo dijese de soltar, desconectar ese joint right hand del resto, también se movería la geometría que tiene asignada. Lo que significa que la malla de mi personaje se rompería. ¿De dónde saco entonces un joint que no tenga asignada ninguna geometría? Un joint que pueda soltar del resto sin problema. Pues os voy a decir cómo lo hago yo. Nos vamos a Blender. Y aquí nos vamos a File, Import, FBX e importamos el FBX de nuestro personaje, el que estaba en la T-Pose, la forma base. Ahora, pulsamos Tab para entrar en el modo de edición. Vemos que la postura de nuestro personaje cambia. Esta es la T-Pose que hemos exportado nosotros previamente de Mixamo, y esta otra es la Rest Pose o la postura base que hizo el modelador de este personaje. Ahora nos vamos arriba a la derecha a esta sección de aquí, el Outliner, y seleccionamos Armature, que es el rig de nuestro personaje, el esqueleto. Para ver el esqueleto, nos vamos aquí a esta esquina superior derecha y le damos al icono de los dos cuadrados All About Toggle X-Ray. Aquí tenemos el rig a través de la malla del personaje. Bien, pues seleccionamos Armature, abrimos y aquí en este Armature tenemos todos los huesos que componen el rig de nuestro personaje. El joint principal son las hips, las caderas, luego tenemos el spine, subimos por la columna, abrimos el spine, tenemos el spine 1, luego tenemos el spine 2, voy a abrir esto para que se vea mejor. Abrimos el spine 2 y aquí tenemos el cuello, el hombro izquierdo y el hombro derecho. Hemos visto que en Houdini nosotros tenemos el blaster enlazado al right hand, a la mano derecha. Entonces me voy al hombro derecho, luego al brazo derecho. Veis que aquí en el viewport se van marcando los joints que tenemos seleccionados. Abro el brazo, me voy al antebrazo, abro otra vez y al fin llego al right hand, a la mano derecha. Este es el joint que estamos usando en Houdini para enlazar el blaster a nuestro personaje, a nuestro clon. Pues ahora, con este joint seleccionado, pulsamos Shift-D para duplicar. Y ahora, sin hacer clic en ningún otro sitio, pulsamos Escape en el teclado para dejarlo en la misma posición que el joint original. Vemos que en el Outliner nos aparece ahora un nuevo joint llamado RightHand.001 y este joint está desvinculado del resto. Hacemos doble clic y le cambiamos el nombre por algo más reconocible como Right Hand Prop. Por ejemplo, ya tenemos aquí un joint libre que no está enlazado a ninguna geometría y que podemos soltar del resto del esqueleto sin miedo a romper nuestra malla. Vale, nos vamos ahora a File, Export, FBX y vamos a exportar nuestro personaje.
Podéis guardarlo con otro nombre distinto, yo lo que voy a hacer es reemplazar el original, el que ya tenía de antes. Ahora, muy importante, este FBX que acabamos de exportar con ese joint extra, el que usaremos como base para nuestras animaciones. Yo ya tenía una animación aplicada en Houdini que había descargado de Mixamo, pero esta animación que yo estoy usando usaba el rig antiguo. Ahora tengo que volver a Mixamo e importar ese FBX que tiene el rig actualizado con ese joint extra y volver a aplicarle esa animación que ya había puesto antes, que era la Rifle Aiming Idle. Y reemplazo la original. Ahora, este clip sí estará usando el rig actualizado con ese joint nuevo que acabamos de crear en Blender. Vale, volvemos a Houdini y como yo he reemplazado los archivos originales no tendré que hacer nada más porque la ruta de los FBX será la misma. En el nodo Agent le doy a Reload para actualizarlo y lo mismo con el Agent Clip. Reload. Y veo que a simple vista no ha cambiado nada porque el modelo sigue siendo el mismo. Lo que pasa es que ahora tiene un joint nuevo, un joint extra que usaremos para enlazar el prop. Vale, nos vamos ahora al Agent Layer. Y en los Shape Bindings, en el parámetro Transform Name, cambiamos el joint Right Hand por ese Right Hand Prop que acabamos de crear. Vemos que hay dos, Right Hand Prop y Right Hand Prop End. Eso es porque el joint, este que hemos creado nuevo, es un joint final, un joint que termina una cadena de joints. Como hemos dicho, no está enlazado a ningún otro joint. Sí que viene de la cadena del brazo derecho, pero aquí termina. El right hand original sigue enlazando con los diferentes dedos, pero el que hemos creado nosotros no enlaza a ninguno. Termina aquí. Y esos joints de terminación tienen, como si dijésemos, dos conectores. El inicio, que sería este de aquí, y el end, que sería la terminación. ¿En cuál de los dos queremos nosotros enganchar el blaster? ¿Qué movimiento sería el mejor? Pues yo creo que el end sería el mejor porque está en la palma de la mano y cuando está sujetando algo, la mayoría del movimiento viene de esa palma de la mano y no de la muñeca en sí. Entonces, vámonos a Houdini y elegimos aquí el Right Hand Prop End. Y ahora, pues como veis, tendremos que reajustar la posición y rotación del prop. Comprobamos el resultado, le damos al play y vemos que el blaster está enlazado a ese joint, ahora el Right Hand Prop End. Bien, ahora el siguiente paso, yo tengo aquí el nodo Agent Collision Layer con el que he creado pues, la forma de colisión de mi personaje, pero el prop, el blaster, no tiene ninguna forma de colisión asignada, lo que significa que cuando caiga atravesará el suelo. De hecho, podemos ver el resultado porque ya tengo la simulación aquí. Reproducimos la simulación y vemos que efectivamente el blaster atraviesa el terreno, porque no tiene una forma de colisión asignada. Para eso nos vamos al Agent Setup, al nodo Agent Collision Layer, creamos manualmente una Collision Shape, dándole aquí al más, nos aparecerá abajo del todo, y en la lista elegimos nuestro joint, que es el Right Hand Prop End. Y ahora con estos joints que elegimos manualmente, el problema es que tenemos que crear la forma de colisión nosotros aquí de una forma un poco arcaica. Esta es la forma, esta cápsula que tenemos aquí y vamos a ir remodelándola para que cubra nuestro blaster. Aquí por defecto se nos pone la forma de cápsula, pero yo creo que la que mejor encajaría es una box, una caja, porque así evitamos que luego cuando el prop caiga al suelo empiece a rodar de forma ininterrumpida. Ponemos una box y como tiene ángulos rectos, pues se detendrá más fácilmente.
Pues ahora, si nos volvemos a la simulación y la reproducimos, nuestro blaster sí debería colisionar contra el suelo. Efectivamente, el prop choca contra el suelo porque ahora sí tiene una forma de colisión asignada. Pero recordemos que esa forma de colisión no está asignada al prop en sí, sino al joint, right hand prop end. Y ahora es cuando viene la clave de todo este asunto. ¿Cómo hago yo ahora que ese joint que he creado, el right hand prop, se suelte del resto? ¿Hay algún parámetro, alguna opción que me permita controlar esas cosas? Pues sí, pero no es muy evidente a simple vista. Aquí tengo el nodo Test Simulation Ragdoll, que recordemos, el nodo que usamos para probar nuestra simulación en SOPs, en un nodo Geometry. En la pestaña Ragdoll yo puedo marcar aquí Display Collision Layer y ver qué ocurre exactamente con esas formas de colisión cuando caen. Veo que el cuerpo tiene estas cápsulas blancas y que el prop, en realidad el joint, tiene esta caja. Y cuando cae, pues todo colisiona contra el terreno como debe hacerlo. Hasta aquí muy bien. Ahora, en la pestaña Constraints, esta segunda casilla que nos dice Pin Shapes with no Rotation Limits, que viene marcada por defecto, hace que aquellos joints que en el Agent Configure Joints no tengan un límite de rotación, se mantengan unidas al resto del cuerpo con unas constraints pin. Pero ¿qué pasa si nosotros desactivamos este parámetro? Reproducimos nuestra simulación y vemos que los brazos se sueltan del resto del cuerpo. Cuando el ragdoll cae, los brazos se sueltan. Y también, fijaos en esto, se suelta el prop. ¿Por qué ocurre esto? Pues como he dicho, este parámetro mantiene aquellos joints que no tienen un límite de rotación, como por ejemplo este que tiene 0 y 0, enganchado al resto del cuerpo. Si lo desactivamos, aquellos joints que no tienen límite de rotación, que están a 0, ya no se mantienen unidos al resto del cuerpo, sino que se sueltan. Entonces, lo que tenemos que hacer es que nuestros joints todos tengan al menos un límite de rotación, excepto ese joint que tiene el prop enlazado. Y esto es algo en lo que no caemos cuando estamos configurando nuestro ragdoll, porque pensamos, bueno, pues la pierna no suele rotar en el eje twist, pues lo pongo a 0 y a 0. Pero en caso de que queramos hacer esto de soltar los props, sí tenemos que ponerle como mínimo -1, 1. Tiene que tener algún valor. Entonces lo que voy a hacer es todo esto que tienen el twist rotation range a 0, 0, pasarlo a -1, 1. Vale, ya los tengo todos configurados. Ahora, si reproduzco de nuevo mi simulación con este parámetro desactivado, no se suelta ningún joint excepto ese right hand prop que yo no he configurado con el Agent Configure Joints. Es decir, Houdini interpreta que ese right hand prop no tiene un límite de rotación, porque yo no lo he añadido aquí en ningún momento, no lo he configurado, y como no le estoy obligando a que lo enlace con una constraint pin al resto del cuerpo, cuando cae, se suelta. Y eso era exactamente lo que nosotros buscábamos. En la pestaña Ragdoll desactivamos este Display Collision Layer y ¡voilà! Esto era lo que estábamos buscando, lo hemos conseguido. Nuestro agente suelta el prop cuando se convierte en Ragdoll. Pero ojo, esto lo estamos viendo ahora en el Test Simulation Ragdoll. Ahora tengo que aplicar esta misma configuración a mi simulación. Y eso lo hago en mi Crowd Setup en el nodo Agent Constraint Network. Aquí tengo ese crucial parámetro, lo desactivo y ya en mi simulación ese joint right hand prop que no tiene un límite de rotación se soltará del resto cuando la gravedad haga su función.
Así ahora mismo, solo con la fuerza de la gravedad no tiene mucha magia, simplemente caen y el prop cae también. Pero, como ya vimos en vídeos anteriores, podemos ponerle una fan force que mande a nuestros clones a tomar viento y así veremos cómo los blasters salen volando también. Por cierto, en el vídeo anterior, cuando vimos cómo crear un keyframe para activar esta fan force, hay una forma más directa de hacerlo, que no hay que crear keyframes, que es poner @frame, que es como en el lenguaje interno de Houdini nos referimos al frame, al fotograma, y ahora ponemos dos iguales, porque es una comparación, cuando el frame sea igual a, y aquí ponemos el número del frame en el que queremos activar nuestra fuerza. Yo tengo el trigger configurado en el frame 10, así que la fuerza la voy a poner en el frame 11. Ahora, cuando yo reproduzca mi simulación, en el frame 10 es cuando se activa la transición a Ragdoll y en el frame 11 es cuando la fuerza entra en acción. ¡Boom! Cambiamos de posición, nos ponemos por aquí atrás. ¡Bam! Y ya veis que con esto se pueden crear cosas muy guapas y que ese toque de que los props salgan también volando, que se suelten del cuerpo, queda muy bien.